del libro del Éxodo. En aquellos días, toda la comunidad de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, diciendo: ojalá hubiéramos muerto a mano del Señor en Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Ustedes nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Entonces dijo el Señor a Moisés: voy a hacer que llueva pan del cielo, que el pueblo salga a recoger cada día lo que necesita, pues quiero probar si guarda mi ley o no. He oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Diles de parte mía: por la tarde comerán carne y por la mañana se hartarán de pan, para que sepan que yo soy el Señor, su Dios. Aquella misma tarde, una bandada de codornices cubrió el campamento. A la mañana siguiente había en torno a él una capa de rocío que al evaporarse dejó el suelo cubierto con una especie de polvo blanco, semejante a la escarcha. Al ver eso, los israelitas dijeron unos a otros: manjú, es decir, ¿qué es esto? Pues no sabían lo que era. Moisés le dijo: este es el pan que el Señor le da por alimento. Palabra del Señor. El Señor le dio pan del cielo. Cuanto hemos escuchado y conocemos del poder del Señor y de su gloria, cuanto nos han narrado nuestros padres, nuestros hijos, lo oirán de nuestra boca. El Señor le dio pan del cielo. A las nubes mandó desde lo alto que abrieran las compuertas de los cielos, hizo llover maná sobre su pueblo, trigo celeste envió como alimento. El Señor les dio pan del cielo. Así el hombre comió pan de los ángeles. Dios le dio de comer en abundancia, y luego los condujo hasta la tierra y el monte que su diestra conquistará. El Señor le dio pan del cielo. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, declaro y doy testimonio en el Señor de que no deben ustedes vivir como los paganos que proceden conforme a lo vano de sus criterios. Esto no es lo que ustedes han aprendido de Cristo, han oído hablar de Él y en Él han sido adoctrinados conforme a la verdad de Jesús. Él les ha enseñado a abandonar su antiguo modo de vivir, ese viejo yo corrompido por el deseo de placer. Dejen que el Espíritu renueve su mente y revístense del nuevo yo, creado a imagen de Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, cuando la gente vio que en aquella parte del lago no estaba Jesús ni sus discípulos, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm para buscar a Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Jesús le contestó: yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto signos, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna y que le dará el Hijo del Hombre, porque a este el Padre Dios lo ha marcado con su sello. Ellos le dijeron: ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús: la obra de Dios consiste en que crean en aquel
a quien Él ha enviado. Entonces la gente le preguntó a Jesús, ¿qué signo vas a realizar tú para que lo veamos y podamos creerte? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Le dio a comer pan del cielo. Jesús le respondió, yo les aseguro, no fue Moisés quien le dio pan del cielo, es mi Padre quien le da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Jesús le contestó, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy vamos a compartir este evangelio que acabamos de escuchar. Vamos a pedir al Espíritu Santo que nos dé sabiduría, que nos ilumine, que nos dé ese don de ciencia para comprender y entender su palabra. Y esa palabra del Señor que es espada de doble filo, que penetra a lo más íntimo de nuestro corazón, de nuestra alma y de nuestra mente, transforme nuestra vida y así, de esa manera, pues nos asemejamos más a Cristo Jesús. En esta lectura del Evangelio, Jesús nos dice, yo soy el pan de la vida, yo soy el pan de la vida. A veces nosotros, acá en la faz de la tierra, estamos buscando nuestra vida y queremos vivir una vida. Muchos la vivimos cada uno a su manera, pero de verdad hay una sola manera para vivir la vida en esta vida que el Señor nos está regalando. Mucho busca su vida y piensa que la vida es un pasatiempo para divertirnos, para pasar el tiempo muy alegre, muy ameno. Alguno piensa que la vida es reunirse, otro piensa que la vida es simplemente hacer deporte, otro piensa que la vida es compartir con los amigos, hablar con ellos, otro piensa que la vida es solamente el trabajo, otro piensa que la vida es solamente el estudio. Pues cada uno tiene un enfoque, pero debe haber un enfoque para todos. Todo lo que yo les enumeré pues forma parte de la vida y es necesario que nosotros pues lo vivamos. Es importante nosotros en la vida pues tener un hobby, dedicarnos a algo, porque nos dice el Señor, el que no trabaja, que no coma. Pero en la vida, en esta vida, hay una vida importante que ustedes y yo tenemos que vivir, es la vida de Jesús. Jesús nos dice, yo soy el pan de la vida, el Señor es el Dios de la vida, el Señor nos invita a todos nosotros a vivir esa vida. Con razón, nuestro Padre, cuando uno lee los evangelios, hay dos momentos específicos en la vida de Jesús que se escucha la voz del Padre. Cuando Jesús estaba siendo bautizado en el río Jordán y en la transfiguración en el monte Tabor, cuando Jesús le dijo, cuando el Padre, se escuchó la voz del Padre, que dijo, este es mi Hijo amado, escúchelo. Pues bien, vivir esa vida es escuchar a Jesús. Y por eso nos dice hoy en el Evangelio Jesús de que Él es el pan de la vida. Cuando escuchamos al Señor, el Señor comienza a transformar nuestra vida y nos vamos a dar cuenta que la vida no solamente es el deporte, que la vida no solamente es el compartir con los amigos, que la vida no solamente es reunirnos para unos tragos. Nos vamos a dar cuenta que la vida va mucho más allá. La vida tiene un significado espiritual y ese significado lo da Jesús. Cuando nosotros comenzamos a vivir esa vida de Jesús, pero nos tenemos que preguntar, ¿de qué manera vivo yo esa vida de Jesús? Pues comienzo a vivir esa vida de Jesús cuando nos dejamos de que el Señor se apodere de nuestra vida y comenzamos a seguir a una persona, que es la persona de Jesús, que lo comenzamos a seguir por amor y no por un interés. Nos decía hoy en el Evangelio
cuando Jesús llegó a la otra orilla del lago, le preguntaron, maestro, ¿cuándo llegaste acá? Jesús le contestó, yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto signos, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. Es decir, no buscaban a Jesús por su persona, no buscaban a Jesús por las enseñanzas, no buscaban a Jesús por los signos que hacía, buscaban a Jesús simplemente por un interés. Puede ser que nosotros estemos buscando a Jesús por un interés. Cuando ese interés puntual pasa, se nos olvida de Jesús, se nos va olvidando Jesús. A veces tenemos una necesidad puntual, no tengo trabajo, una necesidad puntual, tengo problemas, estoy enfermo, necesito la ayuda. Y me acuerdo de Jesús y comenzamos a buscar a Jesús, le hacemos hasta promesas, comenzamos a ir a misa todos los domingos, pero cuando salimos de esa dificultad, pues se nos olvida de nuevo Jesús y volvemos de nuevo a la vida cotidiana que llevábamos antes de que tuviéramos esa necesidad. Por lo tanto, a Jesús no lo tenemos que buscar por un interés, sino por amor, porque Él es el Dios de la vida y Él es el que nos da vida y vida en abundancia. Nos dice Jesús en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 6, nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿sí? La vida. Y cuando dejamos que Jesús penetre en nuestra vida, nuestra manera de ser va a cambiar. Vamos a ser personas distintas, personas diferentes, vamos a ser personas solidarias, vamos a ser personas que vamos a comprender a lo que está a nuestro alrededor, vamos a compartir, ¿sí? Cuando vamos a hacer deporte, allí en el deporte que estamos practicando vamos a mostrar nuestra amistad, nuestro compañerismo. Ya no seremos lo mismo aquel que se enfadaba porque le da un golpe o porque cometía un error, trataba mal a su compañero, no. Ahora va a ser otra persona distinta, va a ser más ameno, va a ser un compañero, va a ser un amigo, porque Jesús comenzó a cambiar su vida. Ahora bien, ¿qué tengo que hacer para que Jesús cambie mi vida? Es la gran pregunta. ¿Qué tengo que hacer para que Jesús cambie mi vida? Porque muchos queremos que Jesús cambie nuestra vida, pero no estamos haciendo nada. No tenemos que hacer. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que comenzar, ¿sí?, a compenetrarnos con el Señor, comenzar un ambiente de oración en nuestra casa. Si ya lo tenemos, gloria a Dios. Si no lo tenemos, comencemos 5 minutos, después 10 minutos, y comenzamos esa compenetración allí con Jesús. Comenzamos con esa misa dominical cada domingo. Comenzamos nosotros a buscar la palabra de Dios y dejar que Jesús nos vaya tocando nuestra vida, dejar que Jesús vaya transformando nuestra existencia. Y ahí viene el cambio, ahí comienza nuestro cambio. Y ese Jesús que nos dice que Él es el pan de vida, nos transformará. Y nos transformará, ¿por qué? Porque la palabra de Dios es una palabra de doble filo y que llega hasta lo más íntimo de nuestro corazón, transforma nuestra vida, transforma nuestra existencia, pero eso sí, lo transformará para nuestro bien. Y como lo está transformando para nuestro bien, también será para el bien de todas las personas que está a nuestro alrededor. Pues bien, preguntémonos, ustedes y yo, hasta el día de hoy, ¿cómo está mi vida? Hasta el día de hoy, ¿cómo está mi vida? ¿Está mi vida o cómo llevo mi vida? Mi vida es una vida cotidiana, una vida sin Jesús, aunque digo que creo en Dios, pero no lo demuestro. O mi vida hasta el día de hoy es una vida que la va acompañando y voy caminando con Jesús, aquel maestro que me dijo, ven y sígame, y lo estoy siguiendo a Él, y lo estoy siguiendo escuchando sus enseñanzas, lo estoy siguiendo a Él tratando de imitar sus obras, lo estoy siguiendo a Él tratando, y cada día me esfuerzo en amar al prójimo y amar a Dios con toda mi fuerza. Pues hermano, esa es la vida que tenemos que vivir, pero nos tenemos que preguntar, ¿qué vida vivo hasta hoy día? Si vivo una vida lejos del Señor, pues el momento es hoy para comenzar a caminar por ese camino, por esa verdad y por esa vida que es Jesús. Pues
Que el Señor nos ayude, que el Señor que nos invita a ese cambio de vida a cada uno de nosotros, pues lo escuchemos y nos pongamos de camino. Y para terminar, pues vamos a terminar con una oración a la Santísima Virgen María. Vamos a poner también en las manos de María para que la Virgen nos ayude a ir a ese encuentro con Jesús, que es la vida verdadera. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta cada día de lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me dejes nunca, no permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdame a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y a fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sean siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Que Dios lo bendiga y que tenga un feliz domingo y un feliz comienzo de semana.